Bienvenidos a su escuela de física matemáticas y bueno, vamos a darle continuidad a esta serie de videos donde estamos dándole solución a ejercicios de triángulos congruentes y bueno, vamos a hacer un análisis de cada uno de ellos para que aprendan a llegar a la solución que se nos pide, ¿ok? Bueno. Tenemos ahí el primero, tenemos dos triángulos y nos dan los datos, nos dicen que M, vamos a poner por aquí, este es el punto M es el punto medio de WX y YZ, me dice que es el punto medio de WX de este segmento de aquí a aquí y me dice que es el punto medio también de YZ de este punto a este punto, ¿ok? Bueno, luego me dice que si la pregunta que me plantean, generalmente este ejercicio, los que ven ahí son ejercicios de examen, me preguntan YW es igual a ZX y luego me preguntan que sí, ¿por qué? Ok, bueno, recuerden que para demostrar que dos triángulos son congruentes tenemos como herramienta 4 criterios de los cuales podemos echar mano para determinar si cumple con la congruencia, y si son congruentes pues ya sabemos que la conclusión final, que para que dos triángulos sean congruentes sus tres lados correspondientes son iguales y sus tres ángulos correspondientes son iguales, y para eso tenemos 4 criterios que nos hacen más rápido esto, determinar si son congruentes o no, y es el primer criterio, lado, ángulo, lado. Segundo criterio, ángulo, lado, ángulo. Tercer criterio, ángulo, ángulo, lado. Y el cuarto criterio, lado, lado, lado. Vamos a ver cómo determinan. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de hacer una hipótesis para llegar a la conclusión de que son congruentes. O sea, vamos a tomar el ángulo, vamos a tomar de aquí el triángulo acá. Vamos a demostrar que el triángulo YWM es congruente con el triángulo, empezamos de la Y, vamos a empezar de la X, ZM. Vamos a demostrar esta congruencia porque si yo demuestro esta congruencia, entonces demostraré que los lados correspondientes de este triángulo van a ser igual a los lados correspondientes de este triángulo, y si eso ocurre, pues cada lado es igual y podremos hacer la demostración. Bueno, en primer lugar, me piden demostrar que YW, o sea, es de este punto a este punto, YW me piden demostrar que sea igual a, o me preguntan si son igual a ZX, ¿sí? Me piden que demuestre esto, ¿ok? Bueno, vámonos con la información del problema. Me dice que M es el punto medio de WX. O sea, me dice que este punto, M es el punto medio, de este segmento, y también me dice que M es el punto medio de YZ. Vamos a pintarlo de rojo. Me dice que es el punto medio también de YZ. ¿Ok? Correcto. Bueno, entonces vamos a ver, primero que nada, si M
Vamos a desglosarlo. Si M, vamos a establecer una hipótesis. Si M es punto medio de Wx, entonces ¿qué pasa? Si M es punto medio de Wx, pasa que si es punto medio de este segmento Wx, entonces vamos a tener dos segmentos, Wm y Mx. Tenemos el lo parte a la mitad de W a M, tengo una parte y tengo otra parte de M a X. Entonces, ¿qué concluyo? Si M es el punto medio de este segmento Wx, entonces Wm es igual a Mx. ¿Por qué? Este es un lado. ¿Por qué? ¿Por qué son iguales? Pues porque lo parte a la mitad y un segmento partido a la mitad, pues cada lado es igual. Entonces vamos a ponerle una marca a estos lados correspondientes del triángulo. ¿Sí? Ya tengo un lado y le pongo una marca para identificarlo. ¿Qué otra cosa tengo? ¿Qué otro dato tengo? Si M es punto medio de ¿quién? Dice, de YZ. Entonces, si M es punto medio de YZ, entonces YM, este es el segmento YM de aquí a aquí, y este es el segmento MZ de aquí a aquí. Si lo parte por la mitad, ¿qué significa? Significa que YM es igual a MZ. Significa que YM es igual a MZ. Tengo otro ¿qué? Otro lado. ¿Qué otra información tengo? Bueno, vamos a marcar esos lados correspondientes. Le vamos a poner unas marcas, dos diagonales, vamos a decir. ¿Sí? Lo señalamos y vamos a observar también otra observación. ¿Sí? Observamos que este ángulo y este ángulo le vamos a poner una marquita. Por ser opuestos, ¿cómo son? Por ser opuestos son ángulos iguales. Entonces, vamos a poner aquí, si el ángulo WMY, si el ángulo WMY es opuesto al ángulo que ZMX, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que el ángulo WMY es igual al ángulo ZMX. ¿Sí? ¿Correcto? Esto es un ángulo. Y bueno, busquemos la secuencia. Busquemos ahora la secuencia. Tengo lado, ángulo y vamos a hacer esto. Vamos a seguir con nuestro diagrama. De flujo. Y bueno, vemos que ya tengo dos lados y tengo un ángulo. Ahora los voy a ubicar. Los voy a ubicar y vamos a ver que, vámonos. Este es un lado igual, este es otro lado igual. O sea, lados correspondientes. Este es un ángulo, ¿de acuerdo? Este es un ángulo. Y este es un lado correspondiente y esto es otro lado correspondiente. De acuerdo a los criterios, es válido decir entonces lado, ángulo, lado. Tengo lado, ángulo, lado. Por lo tanto, el triángulo, lo que habíamos planteado originalmente,
el triángulo YWX es congruente con el triángulo ¿qué? XZM. ¿Sí? Ya demostré que son congruentes. Entonces, si son congruentes, ¿qué es lo que tratábamos de decir? Entonces, yo tengo lados correspondientes iguales. Entonces, ¿qué dice la definición general de triángulos congruentes? Que si dos triángulos son congruentes y que yo lo puedo demostrar a través de alguno de los cuatro criterios, si encaja con uno de los cuatro criterios, entonces puedo decir que los triángulos son congruentes. Y si son congruentes, entonces sus tres lados correspondientes son iguales y sus tres ángulos correspondientes son iguales. Entonces, aquí tengo los otros dos lados, dos lados correspondientes. Este es otro lado correspondiente. Este es otro lado correspondiente. Pero la pregunta que a mí me hacen es esta que está aquí. Si YW es igual a ZX. Y si los dos triángulos son congruentes, entonces se cumple que YW sí es igual a ZX. Y ahí queda demostrado. ¿Por qué? Porque, volvemos a repetir, la definición general de triángulos congruentes dice que si yo soy capaz de demostrar a través de alguno de los cuatro criterios que los triángulos son congruentes, entonces los tres lados correspondientes son iguales y los tres ángulos correspondientes son iguales. Y la pregunta que me hacen a mí, ¿YW es igual a ZX? Sí, ¿por qué? Porque los dos triángulos son, por aquí lo pusimos, son congruentes. Correcto, hasta ahí está. Vamos a borrar y vamos con el siguiente. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar. Y ok, vamos con el segundo. Ahí tenemos los datos y bueno, me preguntan, me dicen datos, me dicen que el segmento XO es mediatriz de MP, del segmento MP, y me preguntan que si XM es igual a XP, me preguntan, y luego me dicen que justifico por qué digo yo que sí. Bueno, entonces empezamos igual, tenemos que demostrar que ambos triángulos son iguales o son congruentes. Entonces, ¿qué tengo que establecer? Tengo que establecer que el triángulo MXO es congruente con, o igual, ¿no? Pero pues vamos a ver el signo de congruencia. Al triángulo BXO. Si yo logro demostrar esta congruencia, entonces habré respondido a esta parte. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Entonces me dicen este segmento me dice que es mediatriz de MP. ¿Ok? Bueno, si es mediatriz, vamos a establecer la hipótesis. Si XO, el segmento XO es mediatriz de MP, ¿qué pasa? ¿Qué significa que sea mediatriz de un segmento? Quiere decir que lo intercepta perpendicularmente y lo divide en dos partes iguales. Este es el segmento, lo divide en partes iguales, segmento MO y el segmento OP. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que MO es igual a OP. ¿Sí? Y vamos a marcarlos, porque acuérdense
que tenemos que identificar qué criterio podemos aplicar. Y bueno, le ponemos una marquita. Ya identificamos un lado. Vamos a ver a qué criterio, a cuál de los 4 criterios se puede adaptar. ¿Qué otro dato tengo? Si XO es mediatriz de MP, entonces forma ángulos de 90 grados. Obviamente con respecto a la línea MP. Entonces si eso pasa, ¿qué quiere decir? Si forma ángulos iguales, entonces el ángulo 1 es igual al ángulo 2. Una característica que tiene la mediatriz es que divide el segmento en 2 partes iguales y aparte forma ángulos iguales a los lados, a ambos lados de la recta, porque es perpendicular al segmento MP. Entonces ya tengo un lado y ya tengo un ángulo. Voy a señalarlo en la figura otra vez. Aquí le puse unas marquitas, ¿sí?, para identificar que eran iguales. Entonces aquí voy a poner unas marquitas para decir que estos ángulos son iguales. Tengo ángulos iguales. Y bueno, ¿qué otra parte encuentro? Encuentro que XO es un lado en común de los triángulos. ¿Qué triángulos? Triángulo MXO y el triángulo, bueno, estoy poniendo triángulo y estoy poniendo el símbolo PXO, ¿sí? ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué significa? Obviamente que XO es igual a XO. Y bueno, pues sí, es el lado que comparten en común. Y ahora sí le ponemos una marquita para identificar, ¿sí?, ese lado. ¿Y qué concluimos? Vamos a poner aquí, unimos, ¿qué concluimos? ¿Sí? Podemos leer lado, ángulo, lado. ¿Y ese es su criterio? El criterio lado, ángulo, lado, ¿existe? Sí existe. Es el criterio 1 que hemos manejado. Entonces con eso concluimos. Si cumple un criterio, entonces el triángulo MXO es congruente con el triángulo PXO. ¿De acuerdo? Y si eso es así, entonces los 3 lados son iguales. Y podemos marcar este lado 1, 2, 3, que es correspondiente a este, o sea, y correspondientes y congruentes son iguales. Entonces, este es el lado XM, ¿sí? Y este es el lado XP. Y por lo tanto, como estos lados son correspondientes, pues, ¿qué quiere decir? Hemos concluido que XM es igual a XP. ¿Sí? Esto era lo que se nos preguntaba. ¿Por qué son iguales? Porque es un lado correspondiente del triángulo que estamos analizando. Y porque también, si nos venimos para atrás, porque hemos demostrado que esos triángulos son como congruentes. Y si son congruentes, sus 3 lados correspondientes son iguales. Entonces, ahí está la solución. ¿Correcto? Bien. Creo que nos vamos entendiendo. Pienso. Eso es lo que yo pienso. Ahora, para el siguiente problema, pueden pausar el video
pausar el video y esperar a que lo resuelven y luego analizan la resolución y ven que si lo hicieron bien o lo hicieron mal y hacen sus ajustes. En caso de hacerlo bien, felicidades. En caso de que no salgan como debe ser, pues pueden ver el desarrollo y bueno, todos nos equivocamos. Pero si practican, si lo intentan, es mucho mejor. ¿Ok? Bueno, si pausaron el video, qué bueno. Si no lo pausaron, igual, pueden ver. Bien, dice ahí que sí, que sí, el triángulo ABC es isósceles y CD es bisectriz del ángulo del vértice. Me preguntan que si es AD igual a BD y por qué. Me preguntan a mí, vamos a señalarlo, que si AD, me preguntan, es igual a BD. Es lo que me preguntan. ¿Y qué me dicen? ¿Qué datos me dan? En primer lugar me dicen que el triángulo ABC es isósceles. Si eso es cierto, entonces yo puedo decir, si es isósceles, entonces tiene dos lados iguales y esos dos lados son los que forman este ángulo y ángulo con la base. Entonces, ya tengo, ¿qué cosa? Ya tengo detectado un lado, le pongo una marca para saber que son iguales. ¿Ok? Luego me dice, vamos a ponerle ahí, si AB, por esa razón, vamos a desarrollar la hipótesis. Si el triángulo ABC es isósceles, ¿qué pasa? Entonces, AB y CB son correspondientes, ¿no? Son iguales. Entonces, AB es igual a CB. Ya tengo un lado identificado. Ahora me dice que CD, me dice, si CD es bisectriz del ángulo del vértice. ¿Qué me quiere decir? Ser bisectriz quiere decir que divide el ángulo en dos partes iguales. O sea, el ángulo 1 y 2 son iguales. Entonces, ya identifiqué. Por ser bisectriz, los ángulos a los lados de la bisectriz son iguales. Recuerden, eso quiere decir bisectriz, que divide, que va de un lado de un triángulo al vértice opuesto y que lo divide en dos ángulos iguales. Esa es la definición de bisectriz. Entonces, ya tengo el lado y lado y el ángulo. Entonces, si es bisectriz, entonces ¿yo qué puedo decir? Vamos a hacerlo con negro. Puedo decir, fíjense bien, que el ángulo ACD es igual a ¿qué ángulo? Al DCB. Al DCB. Entonces aquí ya tengo un lado y aquí ya tengo un ángulo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué otra cosa observo? ¿Qué otra cosa importante observo? Este lado, o sea, CD es común a los dos triángulos. Entonces ya tengo otro lado identificado como un homólogo correspondiente a los dos triángulos. Entonces, ¿qué digo? Si CD es común a los dos triángulos,
Entonces, ¿qué pasa? Pasa que CD es igual a CDE. Pues, es obvio, es un lado que les corresponde a los dos. Entonces tengo otro lado. Y luego veo si eso lo puedo ajustar a uno de los 4 criterios. Y bien, veo aquí a unos lado correspondiente, ángulo correspondiente, lado correspondiente. Y si yo leo lado, ángulo, lado, bien, lado, ángulo, lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué demostré? Demostré que el triángulo ACD es congruente con el triángulo BCD. Demostré ya con el criterio lado, ángulo, lado que los triángulos son congruentes. Y si son congruentes, entonces pues tenemos que AD es igual a BD. ¿Sí? Aquí le vamos a poner 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Y por qué decimos que son iguales? Porque si dos triángulos son congruentes, sus 3 lados correspondientes son iguales y sus 3 ángulos correspondientes son iguales. Y en este caso, AD es el lado correspondiente de BD y son iguales. Por lo tanto, son iguales. Entonces, AD sí es igual a BD. ¿Sí? Correcto. Y, bueno, concluimos con el análisis de estos 3 ejercicios. Y no me queda más, como siempre, más que invitarlos a que se suscriban al canal. Ayúdenme con eso. Si les ha gustado el video, si han aprendido. Y vamos a tener otros 3 ejercicios más en el video siguiente para que ustedes tengan mucha más práctica y puedan resolverlo. Les agradezco mucho. Suscríbanse al canal.